Amén. Lindo, ¿eh? Sabe que uno recibe a veces algunos mails lindos, a veces algunos locos. Todo depende de la persona que manda el mail, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre, no sé, es medio loco, es un gran amigo. A propósito, fue justamente por su ofrenda que edificamos este edificio. Pero él me manda email, ¿no? Y justamente me mandó algunos que hablan de cómo es avanzar en edad. Pensé que sería lindo leerlo, especialmente porque en esta noche lo que les voy a hablar no es para reírse, pero vamos a reírnos antes, ¿no? Primero dice las 4 etapas de la vida. Estaba pensando en justamente esto y no les voy a decir en quién pensaba, pero las 4 etapas de la vida. Primera etapa, uno cree en el Papá Noel. Segunda etapa, uno no cree en el Papá Noel. Tercera etapa, uno es el Papá Noel. Cuarta etapa, uno tiene la pinta de Papá Noel. No digo nada, ¿no? Después otro sobre el éxito. Dice, a los 4 años el éxito es no mojarse el pantalón. A los 12 años el éxito es tener amigos. A los 17 años el éxito es tener una licencia de conducir. A los 35 años el éxito es tener dinero. A los 50 años el éxito es tener dinero. A los 70 años el éxito es tener una licencia de conducir. A los 75 años el éxito es tener amigos. Y a los 80 años el éxito es no mojarse el pantalón. No decimos nada, ¿no? Hay otros que me mandó. Estaba pensando en cómo Dios obra. Y estaba pensando en ustedes. Hemos estado hablando de cómo conquistar nuevas fronteras para Cristo. Nuevas fronteras. Tenía un deseo, quizás estaba medio tentado, de decir, sacar un papel y lápiz y anotar qué es la frontera nueva para vos. Yo pienso que a veces, siendo joven, uno va soñando. Y lamentablemente, avanzar en edad, algunos dejan de soñar. Se tornan un poco sádicos. Dejan al lado los sueños. No hay más aventura para esas personas. También anoto aquí en edad, dice, uno sabe que se va envejeciendo cuando se cae al piso y se queda ahí pensando en qué más puede hacer estando allí. Quiero decirles algo. El fundador de Palabra de Vida, Jack Wilson, nunca dejó de soñar. Nunca dejó de pensar en nuevas fronteras para Cristo. Sí, él a los 82 años ya tenía su mapa pensando en qué más fronteras podíamos conquistar. Si hay algo que me da pena es ver a gente que se queda en el camino. Y yo digo, qué lástima.
Y una señal de quedarse en el camino es la dejadez. Dejadez espiritual, dejadez física, dejadez en el sentido de trabajar. Ellos quieren vivir la vida en un sentido como tienen los autos en Estados Unidos, tienen un botón que puede apretar y se llama cruise control. No tiene que hacer nada. No se van esforzando más. También iba pensando en qué importante es levantar una juventud que va a soñar, que va a buscar fronteras nuevas. Una juventud que se va a atrever de pensar que Dios tiene cosas más allá para ellos. Pensando en este tema, hemos estado pensando en el gran privilegio, ese privilegio de ser llamado por Dios. Ese gusto tan profundo y dulce de sentir que el Dios del universo le llama por nombre y Él le llama a la obra. El tremendo privilegio de saber que aquel Dios le llama. Después hemos hablado en esta mañana y algunos me decían que tenía demasiada cafeína, pero no, era el Espíritu de Dios. Porque siento en las fibras más profundas de mi alma lo que les estoy hablando. El gran plan, ser enviado por Dios. Enviado por Dios. Y hoy nos toca la gran persecución, ser purificado por Dios. Ahora les puedo decir, sin duda, basándome en las escrituras mismas y también en la misma experiencia, que si uno se va a casar con la aventura, como dijimos, y va a responder al llamado de Dios, y va a ser enviado por Dios, ojo, va a enfrentar la gran persecución, ser purificado por Dios. Jacques Wurzel muchas veces citaba un dicho que realmente me llegó en lo más profundo de mi corazón. El dicho es: la sangre de los mártires es la semilla reproductiva de la iglesia. Y es así. La sangre de los mártires. El apóstol Pablo sabía perfectamente bien de lo que significaba ese gran privilegio de ser llamado por Dios y ese gran plan de ser enviado por Dios, pero sabía también de la gran persecución, de ser probado y purificado por Dios. Y vemos un texto muy importante en Filipenses capítulo 1. Observen lo que dice aquí. Filipenses 1:29. Deja que la palabra de Dios te pegue en el corazón y dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De nuevo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La gran persecución. Ser probado y purificado por Dios.
Oremos al Señor. Querido Señor, te pido en esta noche que el Espíritu Santo de Dios, aquel que obró en aquella obra de inspiración sobre las mismas Escrituras, puede usar la Escritura para hablar en nuestro corazón. Que nadie quede exento en esta noche. Oh Señor, háblanos pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si había un hombre que sabía lo que significaba padecer por Cristo, era el apóstol Pablo. Pero me llama la atención de cómo llegó a su vida. En el libro de los Hechos vemos un punto clave. La conversión de Saulo de Tarso. A propósito, esa conversión es tan importante que el Espíritu de Dios colocó el testimonio de la conversión de Saulo de Tarso, no solo en el capítulo 9, sino también en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Pero cuando llegamos a ver lo que le pasó, estando en aquel camino a Damasco, para llevar a cabo su obra de persecución contra la iglesia, de repente, dice el texto bíblico, él vio una luz del cielo, oyó una voz del cielo, cayó al piso y él llegó a Cristo. A propósito, la salvación es de repente y va transformando la vida. Pero después de esa conversión, por causa de la trayectoria de este hombre, Saulo de Tarso, vemos algo que pasó. Dios habló a un tal Ananías y le dijo a Ananías, vete a hablar con ese Saulo de Tarso, pues tú tienes una obra para hacer. Y vemos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 9, que dice el texto bíblico en el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, observen lo que dice, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y el versículo 14 dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Era verdad todo lo que decía Ananías. Cuando Dios le habló a Ananías diciendo, vete, porque este hombre será importante en mi obra. Tenía también ese Ananías miedo, temor, temblor. A veces vamos criticando personas en la Biblia, pero tenemos que caminar donde ellos caminaron para ver realmente lo que significaba. Imagínense lo que hubiese sido durante la Segunda Guerra Mundial decir a un judío, vete a hablar con Hitler, porque él me es importante para mi obra. Uno diría, no puede ser. Es un matón. Pero sabe que así era Saulo de Tarso. Tenía sangre en sus manos. Pero observen lo que Dios dice aquí. A este hombre Ananías. En el versículo 15 el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Yo estaba pensando, y quizás mañana por la noche vamos a ver un poco de Mahmoud. Cuando él llegó aquí, no quería hablar de su pasado, de todo lo que hacía. Pero Dios le cambió. ¿Sabe qué? Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Observen lo que dice.
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Y ahora versículo 16, porque yo, Dios le está hablando, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Qué bárbaro! Dios le llamó a Saulo de Tarso, le cambió. A propósito, ¿Dios tenía venganza contra él? No, le perdonó en forma total. Pero le dijo, este será instrumento escogido mío, pero yo le voy a mostrar que va a sufrir muchas cosas por mi nombre. Por mi nombre. Cada año tengo el privilegio de ir a un lugar, a una cárcel. La cárcel de máxima seguridad más grande en Estados Unidos, más de 5,000 presos. Vamos a ir para testificar. La sentencia promedia es de 88 años. Están ahí por vida. Tienen también sentencia y la pena capital. ¿Y sabe lo que es entrar ahí y hablar con ellos? Melvin y yo estuvimos. Y entramos en el predio. Mira, el predio es enorme. Tiene más de 10,000 hectáreas. Entras ahí y el jefe de la cárcel nos decía, bueno, esta noche van a venir a comer en el rancho. Es un lugar que llaman el rancho, un lindo lugar. Entramos en ese predio. Y están ahí algunos cocineros y están preparando la carne. Uno tiene un cuchillo largo ahí cortando todo. Y le pregunté al jefe de preso de la prisión, ¿quién es ese? Es un matón, dijo. Mató a su esposa. Y yo dije, ¿pero tiene un cuchillo ahí? Sí, tiene cuchillo. Pero ya es de Cristo, me dijo. Y me puse a hablar con él. Su nombre era Johnny. Y Johnny hablaba y lloraba, hablaba y lloraba, hablaba y lloraba. Y decía, ¿sabe qué? Años atrás, en un momento de pasión, en un momento de enojo extremo, yo maté a mi mujer enfrente de mi hijo de 5 años. Y después no pudo controlarse más y se puso a llorar y me dijo así, no le puedo devolver a su madre, pero le quiero dar a mi Padre Celestial. ¿Puedes hacer algo? ¿Cómo no? Y le invitamos al campamento, entre otros. Y la noche que yo hice el llamado y la predicación, su nombre era Brandon, era el primero que llegó a Cristo y dijo, al fin estoy libre. Estaba yo antes todo lleno de amargura, pero hoy estoy libre. ¿Saben que desde aquel entonces llevamos ya en 5 oportunidades hijos de presos al campamento? Este año pasado eran 100 en la isla. Una locura. La primera noche me llaman, me dicen, por favor, venite a la isla, es una locura, no sabemos qué hacer. Y vos entendés a esa gente. Yo dije a mi señora, no sé por qué es, pero siempre la gente loca, yo entiendo a esa gente. Llegué ahí, fue sensacional. Estaban todos reunidos, los consejeros con miedo. Todos eran morochos, ¿viste? Todo ahí. Comenzaban a hablar y discutir. Yo dije, ¡basta! Se quedaron ahí. Comencé a hablarles de Cristo. Muchos llegaron al Señor en esa semana. Tenemos aún una de ellas que está en el instituto este año. Es sensacional. Ella me llama el señor José. Cualquier cosa, habla con el señor José. Pero vi algo. Que el sufrimiento y la persecución
iba a ser parte del plan de Dios. La gran persecución. Y aquí está Saulo de Tarso, y justo a convertirse, Dios dice: instrumento me he escogido para llevar mi nombre. Y dijo, no solo a los gentiles, a los reyes, pero también a Israel. Pero va a sufrir mucho por mi nombre. Va a sufrir mucho por mi nombre. Ustedes saben que a través del libro de los Hechos vemos así. Vemos predicación, persecución y purificación. Y si uno desea tener realmente una vida de aventura, tiene que entender que la persecución es parte de esa vida de aventura. Lo vemos así. Por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos nació la iglesia en el día de Pentecostés. Pedro predicó y 3,000 personas llegaron a Cristo. En Hechos capítulo 3, ahí vemos a Pedro haciendo un gran milagro y predicó su segundo sermón y 5 llegaron a Cristo. 5,000 llegaron a Cristo, de solo hombres. Y si ponemos las mujeres y los niños, quizás hasta 15,000. Pero justamente ahí, después de una tremenda cosecha, Dios iba a permitir la persecución. Y vemos, llegando al capítulo 4, por primera vez, la persecución. Observen cómo dice aquí, Hechos, capítulo 4. Quiero que observen qué va a hacer Dios por medio de esa persecución. Y dice así, en el versículo 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Y después de una conferencia entre sí, ¿qué pasó? Ellos dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moren en Jerusalén, y no podemos negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar amenazas y persecución. Llegaron entonces tratando de intimidarle. ¿A quién? A Pedro y Juan. ¿Y qué dijeron? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí es la primera persecución. Llegando al capítulo 5, vemos nuevamente Dios haciendo una gran obra y comenzando con el versículo 17, la segunda persecución. Y van encerrándole a Pedro, pero no pueden encerrar el mensaje de Dios. Pero llega la persecución. En el capítulo 7 está uno llamado Esteban. Esteban, uno que atendía las mesas, y Esteban va a morir por la causa de Cristo. Y vemos a Esteban siendo apedreado aquí en el capítulo 7. Observen el versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. ¿Contra quién? Contra Esteban. Pero Esteban, llenos del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ellos entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos, fueron contra él, le apedrearon. Pero él, aún en la muerte, levantó sus ojos, vio al Señor Jesús y oraba por esta gente. Y sabemos que esa persecución va a seguir en el capítulo 8. Miren el versículo 1. Y Saulo,
consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y observen, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Quiero que observen lo que está diciendo el texto. Cuando dice que Saulo asolaba la iglesia, la palabra que se usa allí es una palabra que implica la acción de una bestia enfurecida que va corriendo por un campo de cosecha, pisando las plantas. Enfurecido estaba Saulo de Tarso, y la ira de él contra la iglesia. Y vemos que los que fueron, ¿qué? Esparcidos. ¿Sabe lo que es la palabra allí? Es la palabra para sembrar semilla. Dios iba a hacer algo. Y vemos que va a seguir la persecución. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere hacer Dios? Yo les quiero dar ahora lo que pienso que son las 3 lecciones importantísimas para tu vida si realmente deseas conquistar una frontera nueva para Cristo y vas a abrazar la persecución. ¿Qué tiene Dios en la persecución para tu vida? En primer lugar, la persecución purifica. Purifica los motivos que uno tiene. ¿Por qué vas a hacer algo? Purifica la manera de vivir. Purifica el mensaje que uno va predicando. Y purifica la mente de uno. Purifica. Tú sabes que Dios, por medio de la persecución, va metiendo al siervo de Dios en el horno para sacar todas las perezas, para purificar, en todas las formas que hemos hablado aquí. Perezas como perezas en su carácter, en su conducta, en su corazón. Yo siempre he pensado así, que a nadie le gusta la persecución, nadie le gusta sufrir, pero parece que todo el mundo disfruta del fruto de la persecución en la vida de uno que ha sido purificado por Dios. En el año 80 nosotros fuimos por primera vez a España con el conjunto de Palabra de Vida. Estuvimos allí predicando en las iglesias. Fue un tiempo sensacional, pero un anciano me llegó a hablar y dijo, tendrías que haber estado antes. ¿Por qué, digo yo? Porque durante el tiempo de Franco, la iglesia realmente crecía. Y uno sabía perfectamente bien realmente quién era un creyente, un hijo de Dios, uno que seguía a Jesucristo, uno que amaba a Dios. A propósito, en esa persecución que viene la purificación, te hago una pregunta en esta noche. ¿Dios te ha purificado en los motivos que tienes para servir? ¿Por qué? ¿Por qué quieres utilizar
por ejemplo, un campo de deporte para testificar? ¿Es para mostrarse? ¿Para mostrarle a Él? ¿O por qué uno quiere tener una empresa de negocios? ¿Para estar cómodo? ¿O para tener un camino de comunicación del Evangelio? La persecución en el año 75, llevé a Norberto y fuimos a Ecuador y fuimos a la selva para ver a los indios Aucas. Yo había leído sobre los 5 misioneros que habían dado su vida por Cristo. Había leído sobre su historia. Fue algo fascinante, algo que me atrapó. Pero cuando llegué allí y comencé a hablar con algunas de las esposas de aquellos misioneros, ahí entendí lo que era la purificación en un ministerio, porque ahí podía ver a mujeres que tenían un solo deseo en la vida, que era glorificar a Cristo. ¿Por qué queremos edificar edificios? Proyectar programas. ¿Por qué? Y de veras, si uno desea conquistar una nueva frontera, ¿por qué será? Llegué a Argentina yo con toda clase de sueño. Un joven de 24 años, diciendo todo lo que yo iba a hacer aquí. Pero de repente me encontré con grandes problemas. Y Dios me quería purificar. Y ese día, un sábado, cuando me enfrenté con la gente que me decía, mejor vete de la Argentina, te vamos a denunciar a todas las iglesias en Argentina, jamás vas a hacer algo para Cristo. Y cuando fui a nuestro departamento, solo estábamos nosotros, no había otra cosa en el ministerio. Y paseaba toda aquella tarde hasta llegar a la noche y pensar que había llegado aquí para fracasar. Y puse la radio medianoche y escuché una voz no en español, sino en inglés, que era la voz de Jack Wilson predicando, diciendo, ¿qué tienes en tu mano? Me caí a rodillas, llorando, diciendo, Dios, tengo lo mismo que siempre tenía, tu llamado, tu palabra. Dios, aquí estoy. Pero Dios me iba purificando los motivos. Tenía que llegar al fin de mí mismo para poder hacer algo. Tenía que llegar abajo para poder ver arriba. Y a veces yo pienso que algunos que son más jóvenes lo ven tan fácil y no están dispuestos a pagar el precio de la persecución. Vemos en San Lucas que una multitud seguía a Jesús. Y él se dio vuelta y dijo así a esa multitud: las aves tienen sus nidos, las zorras tienen su lugar, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar su cabeza. Purificación. 3 días o 2 días atrás sonó mi teléfono, una llamada. La llamada era de Uruguay. Jorge Ratziviluk. Había un incendio, se quemó toda la casa de Jorge. Toda la casa de Juan Marcos. Todo, al piso. Solo tenían sus documentos. Y yo le hablaba para animarle, pero él terminó animándome a mí. Y me dijo así: José, no hemos perdido nada.
A propósito, esa purificación es fundamental. Y si uno resiste la persecución, si uno resiste la prueba, está empujando la mano de Dios que desea formar en su ser más íntimo la misma imagen de Cristo. Porque no había ninguno que fue perseguido como Él. Y ninguno tan puro como Él. Yo dije, y siempre he tenido un concepto, y lo noté aquí. La persecución es el gran filtro de Dios. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué tengo que sacar? Yo estaba pensando en los momentos más difíciles, de pruebas, de persecución. Ese primer año brutal. Porque después de ese tiempo, uno que trabajaba conmigo quiso dejar la obra porque no había dinero. Y después terminó denunciándome en una revista en la Argentina. Pero Dios tenía su propósito. Después, en este mismo mes de noviembre, recibí otra llamada de Colombia. Manolo me estaba avisando que no podían encontrar a Ramón Rivas. Me acuerdo bien, estaba en la ciudad de Buenos Aires, me caí al lado de mi cama y comencé a orar, clamar a Dios. Y después de un tiempo escuchamos de la muerte de Ramón. Y quedé redolido. Y yo iba pensando, pero ¿por qué Dios? Dios nos iba purificando. Y este año pasado, este mismo año, ¿no? Estando en la ciudad de Milano, siempre llevo mi teléfono, funciona en cualquier lugar del mundo. Sonó el teléfono a las 3 de la mañana y me dijeron de la muerte de Jorge Down. Y yo decía, ¿por qué Dios? La prueba, la persecución nos purifica. ¿Qué desea sacar Dios de tus manos? ¿Y hasta qué punto estás dispuesto a someterte a un Dios soberano y un Dios sabio y a un Dios sensible? Purificación. En Hebreos capítulo 12, versículo 3 y 4 dice así: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Presta atención. Esta es la palabra de Dios. Considerad a aquel, Cristo mismo, ¿no?, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Justamente aquí el escritor de los Hebreos está hablando de la prueba, la disciplina, la persecución. Y él dice, momentito, antes de ir teniendo, autolástima, debes considerar a aquel Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo estaba pensando que la persecución te puede amargar o te puede avanzar, pero nunca te va a dejar igual. Nunca te va a dejar igual. Y dice el versículo 4 de Hebreos 12, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. A propósito, la persecución viene cuando uno desea combatir contra el pecado. Cuando uno desea tomar un paso adelante para anunciar el Evangelio de Cristo. Justamente hoy estaba hablando con una santa mujer de Dios. Y estamos hablando sobre la obra y ella me dijo así, José, sabes que cuando uno desea predicar el Evangelio, el diablo hará todo lo posible para frenar la obra. Y yo dije, sí, pero estamos al lado de la victoria. El diablo es un pobre tipo. Cristo ya le pisó la cabeza. Estamos al lado de la victoria. Pero combatiendo contra el pecado. Así que nos purifica. Segundo lugar, nos profundiza. No solamente nos purifica, pero nos profundiza. Llegamos a ser más profundos. Yo anoté aquí el siervo que desea conquistar nuevas fronteras para Cristo y a su vez resiste la persecución, siempre tendrá una obra superficial y no profunda. Siempre. Y es así. Si vos querés tener una obra profunda, no debes resistir la persecución. Tú me dices, pero José, ¿cómo lo hacemos? Bueno, por ejemplo, ablandando el mensaje, no avanzando contra el pecado, no entrando en la batalla, achicándote, escondiéndote, quedándote sin avanzar. Te voy a hacer un desafío, estudiar los viajes misioneros de Pablo y vas a ver cada vez que él iba avanzando una frontera nueva, el diablo estaba para hacer toda clase de lío, problemas, blasfemias, pero siempre terminó bien. Sí, a veces golpeado, maltratado, blasfemado, pero al lado de la victoria. Superficial. Anoté las tormentas de la vida. Hace que las raíces de tu vida y tu ministerio vayan más profundas. Y así es. Así es. Que venga el viento no te va a voltear. Tenemos un chiste aquí.
tuvimos, y saben que a veces sopla el viento aquí. Y venía una tormenta y los muchachos querían agarrar las chapas y yo me puse ahí, yo dije, dale con todo, que sople el viento. Sí, yo estaba abajo y yo arriba, pero igual, que sople. Pero ¿sabes qué? Yo quiero tener ese espíritu. Ese espíritu. Y las raíces van más profundas. Basta de ser superficial. Uno lo puede ver de lejos. Y el creyente superficial jamás va a hacer un impacto en este mundo. Y jamás va a conquistar fronteras nuevas. Y yo he visto así, después de estar en la batalla unos años, no me da miedo. Porque sé que Cristo está conmigo. Y uno va avanzando. Es algo lindo, algo hermoso. Así que la persecución te purifica y te va profundizando en la fe. Así es. La tormenta de la persecución también revela la profundidad de tu fe. Revela la profundidad de tu fe. La prueba no hace al hombre, pero la prueba demuestra lo que el hombre es. Y así es. Y por último, la persecución no solamente te purifica y te profundiza, pero te proyecta. Es una plataforma para la predicación. Así dice el apóstol Pablo. Observen en Filipenses capítulo 1. A mí me encanta esta porción de las Escrituras, porque te dice claramente cómo te forma una plataforma para la predicación. Aquí está el apóstol Pablo, Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Paran ahí. La palabra allí progreso es la palabra pionero en el griego. Es la palabra conquistar fronteras nuevas. Y él está diciendo que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para que yo sea un pionero con el Evangelio. De tal manera, dice él, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y después él dice así, en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nadie. Es una plataforma, te proyecta. Te proyecta. Teníamos un hombre que estaba en nuestra comisión directiva de Pakistán. Un hombre que testificaba a todos lados. Hacía viajes a Pakistán, predicaba allí entre el talibán. Predicaba. Sensacional el hombre. Siempre tenía un brillo en sus ojos porque él ganaba almas. De repente un día llega y dice, me dijeron que tengo cáncer. Y va avanzando. Y saben ustedes que en pocos meses estaba en el hospital. Y yo dije, Pedro, esa cama del hospital es tu púlpito. Hay que predicar. Y hasta los últimos días, él utilizaba esa cama para predicar
el Evangelio. Dan estaba pensando, justamente en Pablo y Adriana. ¿Qué sé yo? 500.000 personas, 600.000 personas fácilmente han oído el Evangelio. Claro. 100.000 más que eso personas llegaron a Cristo. Pero qué cosa, ¿eh? Sufrir en el cuerpo para predicar a Cristo. Así era Pablo. Y le proyectaba en el ministerio. A propósito, ¿hasta qué punto deseas ser proyectado en el ministerio? ¿Y hasta qué punto estás dispuesto a sufrir? Esa persecución se transforma en tu púlpito para predicar. Y si vas a conquistar nuevas fronteras, vas a sufrir. Siempre pensaba que no hay corona sin cruz. Y así es, no hay corona sin cruz. Pensaba en esa noche que hablamos, vos estuviste en Ecuador, pasaste por un tiempo durísimo, cuando murió el chico. Pensaba en Leo y el día tan largo de la muerte de tu hija, pero se transformó en una plataforma de predicación. Y yo me preguntaba, honestamente, ¿estaría dispuesto yo a abrazar eso? ¿Estaría dispuesto? ¿Una nueva frontera para Cristo? Cuando llegamos a esta propiedad, había un gallinero nada más. Melvin y yo, en la primera temporada, vivíamos en una carpita. Nuestra hija adoptiva, Gracia, era chiquitita y dormía en un cajón de duraznos. Y una noche vino una tormenta y tiró la carpa en el barro. Me acuerdo tan bien de caminar por la propiedad y llorar, clamar a Dios. Pero ¿sabe lo que yo clamaba a Dios? Dios, te pido que tú hagas una obra digna de tu nombre y digna de la juventud argentina. Dios, no tiene que tener algo de segunda mano. Tú eres un Dios grandioso. Y estamos viéndolo, ¿no? Dios ha hecho maravillas aquí en vidas, en programas, en edificios. Vemos el centro de conferencias que a propósito tendremos para la graduación de este año. Va a ser un tiempo sensacional. Pero yo pensaba en todo eso. Y yo pensaba en todo lo que Dios ha hecho hasta ahora y cómo comenzamos. Y pensaba en ustedes jóvenes que están comenzando viendo todo. Y estas son mis palabras. Anoté estas palabras. El que no puede o el que no se puede vivir en la sencillez de una tienda no está capacitado
de mantener el equilibrio viviendo en el esplendor de un templo. ¿Sabe por qué hay ciertas cosas aquí así? Porque hay gente que ha pagado un precio. Yo hablaba hoy y termino ahora. Y este es de mi corazón a ustedes. Hablé hoy con Dan y con Andrés. Y yo dije, mi observación en el mundo entero, no solo aquí en Argentina, es que hay una juventud diferente. ¿Cómo? Yo les dije esto esta tarde, cuando ustedes comenzaron conmigo. No me preguntaban cuánto iban a ganar, dónde iban a dormir, qué puesto iban a tener, qué título iban a tener, qué seguridad futura iban a tener. La única cosa que deseaban era una oportunidad para servir. Pero hoy día hay muchas demandas. Yo lo sé. No se olviden que estoy dirigiendo una obra mundial. Gente llega y dice, ¿qué puesto me van a dar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué auto voy a tener? Gente que sabe abrazar la gran persecución es gente que puede disfrutar después del gran premio, pero después sí, antes no. Y siempre yo tenía una convicción que si yo tenía que comprar obreros, no iba a hacer nada. Lo único que yo ofrecía era una oportunidad para servir y sufrir y también conquistar nuevas fronteras para Cristo. Cuando comenzamos y pudimos comprar un solo vehículo, era todo un triunfo de todos. Y una primera casita, toda una belleza. Y si vos vas buscando tu propio bien en la obra, mejor no salir a la obra. Pero si vos vas buscando ser bendición en vidas y dar, no recibir, vas a recibir más que vas a dar. Siempre será así. La gran persecución que es ser purificado por Cristo para hacer mayores obras. Así que anótense si quieren sufrir. Rájense si quieren estar cómodos. Porque Dios va a tener una forma de tenerte en un lugar que vas a tener que depender en Él. Y cuando llegas a descansar en sus brazos, se va a ocupar de cuidar de ti en una forma mucho más allá de lo que mereces, de lo que soñás,
y de lo que pedís. Amén. Señor, gracias. Porque tú nos permites, tú nos concedes la oportunidad de ser representantes tuyos. Y allí en la sombra siempre hay una cruz. Ayúdanos a entender que la predicación y la persecución y la purificación siempre van juntos. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.